En México, dos periodistas se suman a la terrible lista de víctimas asesinadas. El jueves fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Freddy López Arévalo. En Acapulco, Guerrero, fue asesinado Alfredo Cardoso después de ser secuestrado de su vivienda. Este último caso, además, ha llamado la atención porque la semana pasada la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, dijo que la alarma sobre la violencia la ponen los medios de comunicación. El domingo, López manifestó sus condolencias a la familia de Cardoso. Vamos a hablar de estos terribles incidentes con Pedro Cárdenas. Él es coordinador de documentación y seguimiento de casos para la organización Artículo 19. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Pedro, preguntarte si es que efectivamente ustedes recibieron algún detalle previo sobre las agresiones de las que estaban siendo objeto estos comunicadores. Claro, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En este sentido, para el caso específico de Alfredo Cardoso, no teníamos nosotros una documentación previa de agresiones en contra del compañero. Sin embargo, sí vemos que, por ejemplo, el compañero Freddy López sí había reportado pues algunas situaciones, aunque habían sido pues digamos no tan continuas o no tan próximas, ¿no? Particularmente pues Freddy López tenía múltiples temáticas de cobertura, ¿no? Desde crimen organizado, temáticas sobre migración, temáticas sobre inseguridad, por lo que pues eran coberturas bastante amplias que independientemente de si se tienen agresiones previas o no, pues sí resaltan que en México este tipo de coberturas son de alto riesgo, ¿no? La temática de la corrupción, la temática de seguridad son temáticas de alto riesgo para la prensa en nuestro país. Ahora, ¿qué opinión te merecen las declaraciones de la alcaldesa de Acapulco sobre el papel de los medios y la violencia? Son frases bastante desafortunadas. Hay que recordar que la labor de la prensa es precisamente ser parte de esta dinámica de democracia en donde tenemos todos derecho de acceso a la información. Algo que es muy relevante de la labor periodística es que no solo utilizan o ejercen su derecho a la libertad de expresión, sino que también son parte de este ambiente sociopolítico, de este ambiente social en el cual, gracias a la labor de las personas periodistas, nosotros recibimos información, ¿no? El derecho de acceso a la información depende también de una prensa nutrida, de una prensa plural, de una prensa libre e independiente, ¿no? Entonces, en este sentido, las declaraciones lo que hacen es, de hecho, seguir este clima de polarización y de agresiones contra la prensa. Recordemos que México sigue siendo uno de los países más violentos contra la prensa, no solo por el número de asesinatos, sino también por las agresiones que se viven día a día. De hecho, pues en acorde a nuestro primer reporte del primer semestre de este año, pues identificamos que se agrede a la prensa una vez cada 12 horas en este país. Y explícitamente hablar con un grupo de individuos y comenzar a acusar a la prensa de que son ellos los culpables de que exista no solo la inseguridad, sino que también se afecte de otra manera los negocios, habla mucho de la falta de visión, de la importancia de la prensa y también, por supuesto, está desviando el mensaje hacia el mensajero, ¿no? Hacia los mensajeros. Y eso es un riesgo bastante amplio del cual Artículo 19 hemos alertado ya en varias ocasiones, sobre todo en este sexenio, que precisamente se están generando este tipo de discursos que ponen a la prensa como un adversario, a la prensa como un enemigo o a la prensa como culpable, mientras que la labor de seguridad, por supuesto que constitucionalmente está en el Estado, es decir, está en quienes gobiernan a nivel ya sea federal, estatal o municipal. Decías, un periodista es agredido o se agrede a la prensa una vez cada 12 horas, ¿es lo que me estás diciendo? Es correcto, estos son en acorde a los datos del primer semestre de este año que documentamos en Artículo 19. Cada 12 horas hay alguna agresión contra la prensa, sea bloqueos o negaciones de información, intimidaciones, amenazas, lesiones físicas e incluso pues como desafortunadamente se tiene ahora en los casos de Freddy López y de Alfredo Cardoso, pues llegar hasta los asesinatos, ¿no?
¿Qué tan efectivos han resultado los mecanismos de protección a los familiares o a los propios comunicadores, Pedro? Creo que resaltamos un problema muy grave, es que se sigue utilizando al mecanismo como una canasta para todos los males en contra de la prensa. Es decir, el mecanismo de protección, si bien muy innovador en sus inicios, ¿no?, en México por ser uno de los primeros a nivel mundial incluso, resalta esta temática de protección como una manera para apoyar. Sin embargo, precisamente gran parte de la labor del mecanismo se ha enfocado en su labor reactiva, es decir, conforme suceden agresiones, amenazas o asesinatos, el mecanismo es capaz de reaccionar. Sin embargo, hay una excesiva dependencia de que todo se cubra a través del mecanismo, hay una excesiva dependencia a la falta de coordinación, es decir, tenemos que recordar que las agresiones principales, de acuerdo a la documentación del artículo 19, son las mismas personas gobernantes quienes agreden. Entonces, una política pública e integral es lo que se requiere para que pueda tener una política de protección como tal a la prensa, en la cual las autoridades municipales no estigmaticen, como es el caso de la alcaldesa, en el cual las autoridades estatales cumplan con sus asignaciones y medidas, y por supuesto el tema de la investigación. Recordemos que México también tiene altos niveles de impunidad. De hecho, si vemos en cuanto a los datos de la propia FEADLE, ¿no?, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos de Libertad de Expresión, tenemos que arriba del 98% de los casos que ha tomado esta Fiscalía no tienen una sentencia, no tienen una conclusión. Entonces estamos hablando de una impunidad de 98% de los casos que toma esta Fiscalía, ¿no? Pues ahí está la terrible estadística que habla de lo efectivo o no del trabajo de la autoridad hasta ahora. Te agradezco mucho, Pedro, por esta perspectiva. No, a ustedes, gracias por la invitación.